¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hace tiempo que no traía un video de este tipo, y es que, como saben, el día de ayer se confirmó el patrón que temíamos. Tendremos en principio tráiler de KOF 15 cada 2 semanas. Esto sería debido al anuncio de SNK, en el cual dio un comunicado de prensa diciendo que atrasaría el lanzamiento del juego hasta el primer cuarto del 2022. Esto obviamente hará que haya un cambio de planes, por lo que SNK ha optado por estirar aún más la revelación del roster, para llegar hasta el lanzamiento del juego tal y como lo tenían planeado. Ahora, la revelación de un nuevo tráiler sería en principio cada 2 semanas, para dar tiempo a que el roster se revele poco a poco hasta la salida en 2022. Hubo gente que ayer no se lo tomó muy bien, pero es una jugada entendible por parte de SNK, así que era algo que se veía venir. Recordemos que el COVID hizo estragos en Japón, y eso retrasó mucho el desarrollo del juego. Por otra parte, yo creo que sería una gran solución mostrar una silueta en una semana y el tráiler en la siguiente. Así no apagas el hype y lo mantienes constante de cierta manera durante 2 semanas, y no te quedas toda una semana sin nada. Pero en fin, debido a esto que les he comentado, he decidido hacer este video el día de hoy. Se trata de una supuesta filtración del roster completo de KOF 15. Antes de continuar, déjenme decirles que se ve falso por donde se lo mire, pero me insistieron tanto en que lo analice que lo vamos a hacer. Bien, como es un leak y que pese a parecer falso, siempre les recomiendo discreción, así que mirarás lo que viene a continuación bajo tu propio riesgo. Si no quieres spoilearte absolutamente nada, por las dudas, te invito a cerrar el video. Hecha la advertencia, déjenme agradecer al patrocinio de mis King of Fighters, Darkovito, Josué Pendragon y Shiro Wolfox, y mi King of Warrior 007 Jim. Muchas gracias a todos. Bien, comencemos. Ha salido un post en 4chan de dudosa procedencia. Es el típico caso de fuente créeme. En este post, publicado después de la salida del Secret Agent Team, este usuario anónimo nos muestra la lista del roster completo de KOF 15. Para comenzar, habla acerca de los equipos ya confirmados hasta ahora, algo muy fácil si lo publicas luego de que sean revelados. Lo interesante sería que le acertara con anticipación. Primer punto que veo para decir que es fake. Luego, el siguiente equipo sería el clásico K-Team, conformado por K, Kula y Máxima. Segundo punto para decir que es fake. O sea, obviamente el equipo de K llegará tarde o temprano a KOF 15. Es cuestión de tiempo, por lo que el leaker ha optado porque este es el próximo equipo. Obviamente, porque es muy probable que suceda. Sobre todo, que el próximo tráiler sea el de K, para que si llega a confirmarse, todos empiecen a decir que su leak es real, solo por acertar a K o al equipo entero. Algo que hasta cualquiera de ustedes podría hacer. Al menos se hubiera esforzado un poco, ¿no? Yo hubiera puesto a Whip en lugar de Kula. Es más, yo soy de los que piensan que eso va a ocurrir, que K estará con Máxima y Whip, y que Kula estará en otro equipo. Pero bueno, ese es tema para otro video. De momento ya llevamos 2 puntos que nos hacen pensar que es fake, pero bueno, démosle el beneficio de la duda y continuemos. El siguiente equipo de la lista es el de Kim, otro equipo predecible luego de ver a Luon fuera. ¿Qué es lo que piensan los fans? Pues el regreso de Mei Lee. ¿Es posible? Sí, al igual que el de Jung Hoon. Aquí estaría junto a Kim y Gangil. Lo veo como una posibilidad, la verdad. Sería divertido ver cómo Gangil sería como un padre protector para Mei Lee, daría diálogos y momentos cómicos. Siguiente, Phoenix Team, conformado por Athena, Sarina y Momoko. ¿Qué? Ok. Uno de los equipos más raros de este leak. Excusa para incluir a todos los miembros del Psycho Soldier. Es posible, y si nos ponemos a pensar, quizás Athena hizo amistad con Sarina y le presentó a Momoko, la cual también practica capoeira, por lo que quizás podrían convivir, pero sinceramente no veo a Athena en este equipo. Otro punto que me hace dudar de la veracidad de este leak.
Siguiente equipo, Dragon Team, conformado por Kenzo, Bao y Chin. Como les decía anteriormente, el equipo anterior era una excusa para incluir a todos los Psycho Soldier, y aquí tenemos a los sobrantes masculinos, que conformarán un equipo dragón. Siento que lo del poder del dragón está súper olvidado y enterrado, pues no creo que ocurra tampoco. Siguiente, Official Invitation Team, ahora conformado por Mian, Sylvie y Antonov. Al fin, algo con sentido. Este equipo puede ocurrir, varios lo hemos dicho en nuestras predicciones. Antonov bajaría de subjefe para estar en una tercia, junto a Sylvie y Mian. No es algo descabellado, y es más, es muy posible. Ya veremos si finalmente ocurre, dependerá en gran parte de la salida de Kukri hacia otro equipo. Villains Team, conformado por Xanadu, Chang y Choi. No habría cambios aquí. No sé, puede ocurrir o no. La verdad, la presencia de este equipo es una incógnita total. Femme Fatale Team, conformado por Mai, Alice y V. Janet. ¿Por qué? ¿Por qué Mai formaría equipo con V. Janet? Ellas se llevan mal. ¿Por qué formarían equipo? Cuando me respondas eso, voy a considerarlo como posible. Mientras tanto, no lo veo. Pero hey, ojalá y sea real. Sería la confirmación de V. Janet en el roster. Japan Team, Goro, Yuri y Kazumi. ¿Y Shingo? Uy, los fans de Shingo no estarán contentos con esto. Pues un equipo algo improvisado. Goro y Yuri juntos puede ser posible, ¿por qué no? De hecho fueron un equipo especial, pero incluir ahí a Kazumi también. Es raro ver a Goro con dos mujeres en un equipo, siendo que siempre ha estado rodeado de hombres. Para mí, sería interesante quizás Goro, Shingo y Kazumi o Yuri, así que a este tampoco lo veo posible. México Team, no hay cambios aquí, Ángel Ramón y Tizoc, al igual que el Villains Team, es una incógnita su regreso, puede regresar como no, ya que los tres pueden estar separados e igualmente estar en el roster. Sudamérica Team, conformado por Nelson, Bandeiras y un nuevo personaje, una chica de MMA de nacionalidad argentina. ¿Ok? Llamaste mi atención. Esto sería grandioso, excepto porque SNK no sé siquiera si conocen a Argentina. Y lo digo como argentino, me encantaría la inclusión de un personaje argentino. De hecho, se rumoreaba que Nelson iba a hacerlo, pero luego le han puesto la nacionalidad de Brasil, dejando un equipo de Sudamérica desequilibrado, con dos personajes de Brasil y el tercero de Colombia, pero que vive en Brasil. Se ve que si no tienes relación con Brasil, no calificas para el Sudamérica Team. En fin, un equipo que me encantaría, pero me sigue pasando lo mismo que la otra vez. Dos de Brasil en un Sudamérica Team se me hace injusto. Creo que al menos deberían haber uno de cada país. Quitar a Bandeiras y agregar a Sarina sería lo mejor. Argentina, Brasil, Colombia, sería un gran Sudamérica Team. Por cierto, miren esta hermosa chica MMA de Argentina dibujada por nuestra dibujante Cami. Le pedí que me hiciera un dibujo de ella para que podamos imaginar su aspecto, y le ha quedado genial. Por favor, síganla y apoyen sus dibujos en Twitter. El link de su cuenta está en la descripción. Continuemos con el Desert Team, conformado por Nag, Kukri y un nuevo personaje masculino invocador de espada mágica. ¿Ok? Otro equipo extraño. Yo sinceramente soy de los que piensan que Kukri estará con Elizabeth, pero agregar a Kukri a la fuerza con Nag por su parecido y más un personaje del viejo oriente solo refuerza la idea de que no saben qué hacer con Nag. Pero en fin, es posible un equipo así, del oriente, ya que recordemos que el mayor accionista de SNK es árabe. Puede influir eso a la hora de incluir un equipo, así que no podemos descartarlo por completo. Southtown Team, conformado por Geese, Billy y Hein, todo igual, no se sabe si regresará este equipo como tal. Es difícil modificar su formación, ya que tanto Hein como Geese tienen objetivos que aún no han sido cumplidos. Quizás al más fácil de quitar de los tres sea a Billy, pero ya veremos, es probable que regrese la misma alineación. Big Team, conformado por Mr. Big, Yamasaki y Jack Turner. Un equipo interesante que sinceramente veo posible.
Ya se ha mencionado a Mr. Big en el ending del Southtown. Incluir a Yamazaki al roster inicial es complicado, pero encaja muy bien aquí, para quitarlo del DLC, como pasó con Vanessa y Blue Mary. Y en cuanto a Jack Turner, es un personaje que se viene rumoreando hace mucho. Este pertenece a Art of Fighting. Sería una inclusión interesante, así que sí, es posible, sinceramente. Special Ops Team, conformado por Hayden, Whip y Eri. Ok, aquí tenemos la prueba definitiva de que este leak es fake. De entre todos los personajes de Metal Slug, ¿realmente crees que SNK escogería a Eri para representarlo? ¿Aún por encima de Marco o Fio? No señor, aquí lo que veo es preferencia del que escribió el leak. Seguramente es fan del Metal Slug y le gusta mucho Eri, y dijo, pues agrego a Eri porque me gusta. Pero no, si hay un personaje de Metal Slug, sin duda sería Marco o Fio. De hecho ya los hemos visto en KOF 14 en el ending del Ikari. Sería muy raro que incluyan solo a Eri. Pero bueno, continuemos. Use Sports Team, conformado por Heavy D, Lucky y Brian, el equipo clásico que viene a perder, pero que no se lo ve desde hace mucho tiempo. ¿Podrá regresar? Yo sinceramente creo que no, pero hey, nunca pierdan las esperanzas. Quizás si SNK lo agrega por la nostalgia que generaría, pero como sabemos, no aportaría mucho a la trama. Rugal Team, conformado por Rugal, Mature y Vice. Interesante manera de traer de regreso a Mature y Vice, y al mismo tiempo traer al villano más querido por todos los coferos y como personaje en una tercia. Lo veo posible, sinceramente. Ahora que hay villanos resucitando, Rugal tranquilamente pudo haberlo hecho. Y por qué no, sus secretarias estarían de su lado, ambos con objetivos diferentes pero que se unen por necesidad. Rugal para vengarse y Mature Vice seguro por algo relacionado a Orochi. Sería un caso similar a Shao Kahn en Mortal Kombat 11. Lo nerfearían un poco para que no desentone demasiado con el resto de personajes. Elizabeth Team, conformado por Elizabeth, Oswald y Ash. Ya tenemos el modelo de Oswald. ¿Para qué crear el modelo de Shen o Duolon? Esa es la razón por la que veo a Oswald aquí. En cuanto a Ash y Elizabeth, como dije anteriormente, solo es cuestión de tiempo para volverlos a ver. Yo creo que ellos dos sí o sí regresarán en KOF 15, aunque mi apuesta iba a que estarán con Kukri. Ya veremos qué sucede. Personajes que entran al roster sin equipo: Rock, Shingo y Toon. ¿Por qué? Pues porque me sobraron del roster de KOF 14 y no sé dónde agregarlos. No creo que haya personajes sueltos, la verdad, salvo por el jefe y subjefe, y si los hay, serán DLC. Otro punto más para pensar que este leak es fake. Luego tenemos unos comentarios finales más de este supuesto leak. 1. La mayoría de los personajes, especialmente los DLC, son más o menos los mismos que en KOF 14, y solo unos pocos obtienen algo nuevo aparte de los cambios de propiedad. Acá creo que se refiere a los movimientos de los personajes, y que los movimientos de los personajes DLC del 14 no cambiaron casi nada, algo que es cierto hasta el momento con lo visto con Blue Mary y Vanessa. 2. Hay un grupo que trabaja principalmente en retoques a personajes del KOF 14, mientras que otro trabaja en personajes recién creados. 3. Esto parece una lista increíblemente grande, pero la reutilización de muchos de los recursos de KOF 14 hace que esto sea más posible. 4. El personal anterior de SNK hizo un comentario sobre cómo pudieron hacer más personajes a un ritmo más rápido que antes, comentario realizado durante el desarrollo del DLC de Samurai Shodown. Y bueno, eso sería todo de este leak, del supuesto roster de KOF 15. Ya he comentado lo que me parece equipo por equipo. Sin embargo, para dar una opinión final, diría que es un 80% falso y 20% real. El 20% es más que nada por algunos equipos que veo posibles, y por el hecho de que reutilicen la mayoría de modelos del KOF 14, que creo que es algo que va a suceder, pero la ausencia de Nakoruru, por ejemplo, me inquieta un poco, además de que no creo que hayan hecho el modelo de Jeanne d'Arc para SNK Heroines solamente. Ella debe estar en KOF 15 para mí, pero en fin, si esto resulta ser real, cosa que dudo totalmente, ya saben que procede. Eso ha sido todo por ahora, nos vemos el día de mañana con más contenido de The King of Fighters, para compensar que esta semana no hubo tráiler. Se despide su amigo Javi Wario, ¡hasta la próxima!
En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.